días, ¿cómo están todos y todas en la clase del día de hoy? Bueno, hoy vamos a continuar con esta clase, con nuestro tema número uno, que son las bases estructurales de la economía venezolana. Y vamos a analizar un poco el rentismo, ahora vamos a analizar un poco otro elemento que es otra columna, es otra base, es otro fundamento, lo que se conoce como la economía venezolana, ¿verdad? Que es la idea del desarrollo, que no solo está presente en la economía venezolana o ha estado presente alrededor de la historia económica venezolana, sino también ha estado presente en toda América Latina. Entonces, en función a eso, nosotros vamos a analizar un poco, a, como meternos entonces el concepto de qué es eso, qué es el desarrollo, cuándo se originó, cuáles son sus principales características, en qué consiste, cuáles han sido sus críticas y además ver un poco cómo se ha aplicado en Venezuela, ¿verdad? Nosotros tendríamos que remontarnos ya para hablar un poco como de la idea base del desarrollo hasta 1492 con la llegada de Cristóbal Colón y el surgimiento luego de lo que se conoce como modernidad. Pero bueno, no vamos a echar todo ese cuento en esta clase, este, sino vamos a analizar también el tema modernidad y el tema desarrollo, pero esta vez nos vamos a concentrar fundamentalmente en el tema desarrollo, el tema de la modernidad que también está asociado al desarrollo, este, que es un elemento importante, pero no lo vamos a tratar en esta oportunidad tan a fondo, sino vamos a dedicarnos fundamentalmente a atacar la idea del desarrollo. Ahora, bueno, vamos a comenzar. Seguramente ya ustedes han escuchado la palabra desarrollo, ya lo hemos mencionado en clase, en otros momentos, los escuchamos nosotros en los periódicos, en los políticos, los economistas, en decir cómo tenemos que construir una economía, más ahorita en Venezuela que estamos en una profunda crisis, ¿verdad? Entonces se preguntan ustedes, o al menos el profesor lo va a colocar acá, ¿qué es el desarrollo como pregunta, ¿verdad? Lo primero que está aquí en la infografía, voy a activar el puntero aquí láser, lo primero que está aquí en la infografía es que es un concepto complejo con muchas variantes. Para algunos, específicamente el concepto que está acá, que está entre comillas, el concepto de Zunker, el objetivo del desarrollo es asemejar las economías subdesarrolladas o aquellas con grandes volúmenes de producción de mercancía y altos niveles de consumo. Es decir, para Zunkel el desarrollo es llevar una economía que está subdesarrollada, que tiene pocos niveles de consumo, pocos niveles de producción, al mismo nivel, ¿verdad? Que tienen las economías del centro del mundo, el mundo industrial con altos niveles de producción, con altos niveles de consumo. Es decir, hay que emular básicamente eso, dice Zunkel. Eso es el desarrollo. El desarrollo es llegar a aquel horizonte. Es el horizonte de los países desarrollados donde tenemos que llegar nosotros. Es el horizonte de los países industriales, del primer mundo, etcétera. Eso es al menos para Zunkel el desarrollo. Hay otras visiones que dicen que el desarrollo es simplemente más, que es más economía, más crecimiento, más dinero en nuestros bolsillos, más producción de mercancía, es decir, es más financia, es más, es más, es más. Es como un pensamiento anclado en la economía que promueve lo infinito. ¿Sí? Que promueve la idea del infinito económico y por lo tanto es la ansiedad de más y de más. ¿Y por qué dice que es más? Aquí lo tengo aquí reseñado. ¿Por qué dice que es más? Porque imaginemos una estructura económica en forma piramidal. Los que están abajo van a pedir más, ¿cierto? Los que están abajo van a pedir más, pero seguramente van a pedir mayores salarios, mayores beneficios sociales, mejores condiciones de vida, etcétera. ¿Cierto? Van a pedir mejores condiciones con respecto a los que están arriba, es decir, llegar al mismo escalón de aquellos que están arriba en la pirámide social. Pero en cambio, los que están ya en la cima de la pirámide social, ¿a dónde van a mirar para pedir más? Es decir, ¿cuál es su referente para pedir más? El referente, ¿verdad?, de los que están en la cúpula social va a ser el infinito. ¿Ok? Va a ser un horizonte que constantemente se está moviendo. Es un horizonte de todo lo posible. ¿Ok? Entonces nosotros entendemos que también este concepto de desarrollo también se va a entender según el estrato social donde nosotros estemos. ¿Ok? Y además va a influir fundamentalmente en su entendimiento. Es por ello que el concepto de desarrollo, entonces nosotros entendemos que está asociado con crecimiento, ¿verdad? Y está asociado, o estuvo asociado por lo menos en principio, que ya lo vamos a ver luego, está asociado en principio con un crecimiento infinito. Ahora, ya entendemos nosotros qué es el desarrollo. Ahora,
¿Cuándo surgió el desarrollo? ¿Cuándo surgió esta idea de que algunos países tienen que tomar los mismos pasos que los países, que otros países para llegar a ser igual que esos países? Es decir, ¿dónde surgió la idea que los países subdesarrollados tienen que seguir los mismos pasos, los mismos lineamientos, tienen que meterse en la misma historia de los países industrializados? Surgió a partir de 1945, es decir, fue otra de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Cuando el mundo se empezó a hacer un mundo polarizado, ¿verdad? Un mundo con dos polos, el polo occidental y el polo soviético, y se estaban enfrentando, surgió la idea del desarrollo. Y surgió la idea del desarrollo como respuesta a la pobreza. Es decir, ya en ese momento había unos países en que se estaban independizando y los dos bloques de poder querían tener mayor dominio territorial y por lo tanto estaban echando las cartas, ¿verdad? Y le estaban echando las cartas al mundo de cuál era la mejor idea para poder superar la pobreza, que era un flagelo de la mayoría del planeta. Así que esa idea surge a partir de 1945 como una idea que iba a posibilitar la superación de la pobreza de los países del tercer mundo. ¿Ok? Y entonces se iba a enfocar fundamentalmente en un concepto económico. ¿Ok? ¿Qué iba a lograr el desarrollo? Bueno, el desarrollo iba a lograr mejores condiciones, iba a lograr que la economía creciera, ¿sí? Para el lado occidental se iba a lograr a través de una serie de inversiones, de crecimiento económico, donde el mercado iba a tener una importante participación porque el mercado iba a ser una economía de libre mercado. En cambio, para el bloque soviético iba a ser una economía mucho más planificada, donde el Estado tenía un papel más preponderante y más significativo. Estas fueron las dos, era una misma idea del desarrollo con distintos caminos, pero era también la idea de que los países subdesarrollados tenían que llegar al mismo nivel de los países industrializados. No importa la ideología, ustedes vieron que estaba una ideología, habían dos ideologías chocando, por las dos ideologías, digamos, se unificaban en esta idea que es la idea del desarrollo. Si bien las dos ideologías tenían distintos caminos para llegar al mismo fin, pero en definitiva era el mismo fin. Luego en 1945, vamos a comenzar aquí un poco con la historia de la idea del desarrollo, empezaron a surgir bueno, distintos planteamientos, ¿sí? Distintos planteamientos, desde la intervención del Estado a la no intervención del Estado para lograr el tan anhelado desarrollo, el tan anhelado crecimiento económico. Uno de esos teóricos es Rostow. Rostow decía que, bueno, que las economías subdesarrolladas tienen que pasar por una serie de etapas. Eso se llama un desarrollo etapista. Es decir, tenemos que seguir una serie de pasos, ¿verdad? Ya predestinados que otras naciones han pasado para poder llegar allí. Eso se llama etapista. En América Latina, esta visión etapista no tuvo como, digamos, gran alcance. No tuvo gran alcance porque empezaron a surgir alrededor de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina de la ONU, empezaron a surgir unas ideas fundamentales, unas ideas importantes. Esas ideas se llamaron estructuralismo y decían, básicamente decían esto: a ver, estamos de acuerdo con el desarrollo, decía los estructuralistas, estamos de acuerdo por el desarrollo, pero no vamos a lograr el desarrollo a partir de seguir una serie de etapas. ¿Sí? No es que tenemos que seguir las mismas etapas que siguieron los países que hoy son desarrollados, que hoy son industriales, que hoy son el centro del mundo. No, sino que tenemos que empezar a analizar dos vertientes, una vertiente interna de las economías y una vertiente externa. Él decía que internamente que tienen que ser las economías, ahorrar. ¿Pero quién tiene que ahorrar? El que tiene más dinero. Es decir, él decía que el que tiene más dinero va a tener que empezar a ahorrar bastante para poder comenzar una economía industrial. Es decir, él pedía austeridad a los ricos para que esos ricos ahorraran ese dinero y luego lo invirtieran en producción manufacturera. Es decir, en activar la producción, en hacer bienes tangibles. Y luego decía que habían que tener grandes planes de inversión para los sectores menos desfavorecidos de la sociedad. Básicamente eran subsidios y aumentos de sueldo. Porque él decía también, ajá, tenemos que incentivar el consumo, pero si la gente no tiene dinero para consumir, esto va a fracasar. No vamos a hacer nada con que muchas empresas empiecen a producir mercancías si no hay nadie en que compre. Así que tenemos que incentivar el consumo, por lo tanto hay que dar una serie de subsidios a las clases, a los sectores poblacionales más desfavorecidos para que esto pueda funcionar. En el término internacional,
En el mercado internacional, él decía que el mercado internacional, según como estaba configurado en esa época, que es en los 60, decía que era un mercado muy injusto. Y era un mercado muy injusto porque no había, de hecho él decía que no había una libre competencia y que no había una justa competencia porque, digamos, no es lo mismo que una economía que está en proceso llamado por por esta vertiente estructuralista en vías de desarrollo, no es lo mismo que estés compitiendo con un país industrial. La calidad seguramente no es el mismo, los procesos de producción no son los mismos, seguramente es más costoso, por lo tanto, la economía del libre mercado hace para estos autores, hacía que se profundizara el subdesarrollo, porque no era una economía igualitaria, es decir, que no era una economía que favoreciera las economías del subdesarrollo. Luego empezaron a surgir distintas corrientes, como las corrientes, por ejemplo, que empezaron a ver y a preguntarse, ajá, estas son como que las críticas al desarrollo, ¿no? Empezaron a decir, críticas, empezaron a ver una serie de críticas también el desarrollo y empezaron a decir, ajá, pero ¿es posible un crecimiento ilimitado? ¿La Tierra da para eso? O sea, en los 70 se empezaron a preguntar, ajá, la economía va a crecer, va a crecer, va a crecer porque todo el mundo quiere crecimiento económico, pero ¿de verdad van a haber suficientes recursos naturales para que ese crecimiento pueda sostenerse a través del tiempo? Y ahí surgió, para el Club de Roma, tenía esa misma pregunta, que es el club de, digamos, una de las gentes más poderosas del planeta. Empezó, bueno, tenemos esta duda, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a darle esta duda a una universidad para que nos responda. Y surgió un documento que se llama Los Límites del Desarrollo, donde, digamos, se establece que, bueno, que no es posible un desarrollo infinito. Igual yo le voy a dejar la lectura para que se lo lean ahí atentamente. Ahora bien, ahí empezó a haber una contradicción entre crecimiento, ¿verdad? Entre crecimiento infinito y sustentabilidad. Entonces había una contradicción, no se puede. Empezaron a surgir otras ideas, hasta que por fin surgió o llegó con mucha fuerza eso que se llama el desarrollo sostenible, que decía, ajá, está bien, tenemos que incentivar el desarrollo, tenemos que promover la producción, tenemos que promover el crecimiento, pero un momento, tenemos que generar ese crecimiento en unas condiciones de sostenibilidad. Es decir, que no supere, digamos, que no supere la necesidad de recursos naturales, que no supere la necesidad de recursos naturales con la capacidad que tiene la Tierra para generar esos recursos naturales. Es decir, que hay que mantener unos equilibrios. Yo se lo ponía aquí en esta balancita. Tenemos que mantener unos equilibrios entre la necesidad de recursos materiales y naturales y la cantidad de recursos naturales que puede dar la Tierra o que puede generar la Tierra. Si estamos pidiendo más de lo que genera la Tierra, hay que hacer un parado porque ya no es posible hacer eso. Luego surgieron otras corrientes, como se llaman el desarrollo humano, que decía, ajá, espérense un momento. ¿Cómo es eso que el desarrollo tiene que ver con la economía nada más? No, 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 no. Porque ellos decían, hay muchos países que tienen crecimiento económico y nosotros podemos poner, por ejemplo, el ejemplo de la India, que tiene grandes índices de crecimiento económico, pero la población sigue siendo fundamentalmente pobre. Así que el crecimiento económico no está directamente relacionado, o no tiene que estar al menos directamente relacionado con el bienestar de las personas. Así que decía que empezó a surgir una idea que se llama el desarrollo humano. Entonces con esto del desarrollo humano que decía, ajá, ¿qué es el desarrollo entonces? Entonces ya no se asociaba en principio el desarrollo con el crecimiento económico, sino se asociaba el desarrollo con las posibilidades de mejorar la vida de las personas, es decir, de satisfacer sus necesidades. El centro del elemento, y esto fue muy popular en América Latina, hay un economista que se llama Max, se me olvidó el apellido del señor. Entonces él decía, bueno, hay que satisfacer las necesidades de la gente, hay que satisfacer las necesidades, agua, luz, servicios básicos, buen empleo, buenas carreteras, es decir, hay que generar las condiciones para que la gente esté bien. De eso se trata una economía. ¿Para qué tenemos una economía? Para vivir mejor, ¿verdad? Entonces ese es el desarrollo humano, lo que se creó como el desarrollo humano. Entonces nosotros hemos visto que ya han surgido como muchas vertientes del desarrollo. Un desarrollo etapista, luego un desarrollo que se concentró, unas críticas al desarrollo, que es el desarrollo estructuralista, el desarrollo, otra crítica, pero digamos crítica, pero igual decían que era posible el desarrollo, lo que sucede es que había que hacerlo por otras vías. El que se llama el dependentismo, que decía que las economías del centro
los dependentistas decían que las economías del centro industrial están inmensamente relacionadas con las economías de la periferia, no industrializadas. Porque el subdesarrollo para los dependentistas no es un paso antes del desarrollo, sino más bien es una consecuencia, decían ellos. Decían que el subdesarrollo es una consecuencia del desarrollo. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que producto de que hay unos países desarrollados, esos países desarrollados han generado, o ese sistema que ha permitido que unos países acumulen cierta riqueza, han generado que otros países no acumulen nada y sean países fundamentalmente pobres. Por lo menos eso decían los dependentistas. Surgió luego uno que se llaman postestructuralistas, que empezó a darle unas críticas más duras. Ellos no decían, no, ellos a diferencia de los otros no decían cómo llegar al desarrollo, sino decían, mira, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal, vean esto, vean lo otro. Se enfocaba nuevamente en el crecimiento si era posible, se enfocaba en que las políticas del desarrollo que se habían implementado hasta el momento no habían funcionado, más bien habían incrementado la pobreza, etc. Entonces una crítica bastante profunda al término desarrollo. En Venezuela, el desarrollo, ¿verdad? La idea del desarrollo tuvo un papel importantísimo, y tuvo un papel importantísimo porque desde la llegada de la democracia, incluso nosotros lo podemos ubicar desde Marcos Pérez Jiménez, la idea del desarrollo, es decir, de que Venezuela se convirtiera en un país similar a los países europeos o norteamericanos con altos niveles de consumo, altos niveles de industrialización y altos niveles de bienestar, siempre estuvo presente. Marcos Pérez Jiménez dijo, bueno, eso se logra construyendo cosas, muchachos. ¿Sí? Vamos a destruir todo lo viejo y vamos a construir todo lo nuevo porque el desarrollo se trata de eso. ¿Ok? Luego, con la llegada de la democracia en el país, también se empezaron a implementar planes de desarrollo. Incluso los planes de la nación eran planes de la nación enfocados a desarrollar la nación. Eran planes de desarrollo, donde el Estado venezolano tenía un papel importante. Tenía un papel importante por lo que nosotros hablamos en la clase pasada, porque el Estado tenía los reales, tenía el cobre, tenía el billete. ¿Cómo el Estado no iba a tener un papel importante si era el que tenía el dinero? Entonces el Estado iba a dirigir el desarrollo, iba a planificar el desarrollo. ¿Ok? Y tuvo unas fuertes ideas, es decir, todos estos planes estaban enfocados en la sustitución de importaciones, en que Venezuela tenía que producir tenía que dejar de importar y empezar a producir para luego empezar a exportar. Eso se llama la sustitución de importaciones. Eso tuvo, digamos, mucha importancia en Venezuela. Nosotros ya hemos conversado en algunos momentos sobre el proyecto de la Gran Venezuela, que era un plan de desarrollo, convertir a Venezuela en un país desarrollado, que resulta ser que fracasó. Pero aunque fracasó el proyecto de la Gran Venezuela, la idea del desarrollo no fracasó. De hecho, siguió teniendo mucha vigencia. Y paulatinamente fue calando en cada uno de los gobiernos, pero también fue calando en la población. Tanto que fue calando de la población que yo me atrevería a decir que en las campañas políticas, la idea del desarrollo, que vamos a hacer un país mejor, de que vamos a lograr ahora sí, Venezuela sí, vamos a sembrar petróleo para hacer un país desarrollado, caló tanto en la población que era un factor fundamental de movilización dentro de la democracia. Es decir, que mucha gente iba a votar por determinados políticos porque estos políticos prometían el desarrollo, prometían un país mejor. ¿Ok? Entonces, esa idea también se ha usado como un elemento ideológico, ¿verdad?, para poder movilizar a la gente. Y digo como un elemento ideológico porque seguramente ustedes han estado enamorados, ¿verdad? Han estado muy enamorados, y cuando uno está enamorado, uno está enajenado, medio enajenado, uno no está en sí mismo, es decir, uno está perdido en el amor. Uno ve en la otra persona belleza, majestuosidad, perfección, es decir, uno ve una serie de características positivas, todo lo que uno es positivo, y uno está enajenado, está fuera de sí mismo, es decir, ya no es uno, sino hay otro en ti, y ese que está en ti ve las cosas, digamos, preciosas. ¿Sí? Eso es lo que se trata de la ideología, que tú ves todo precioso y no hay nada que te debe cambiar de opinión. Entonces, el desarrollo dejó de ser una idea que promovía el crecimiento económico y se convirtió en una ideología que promovía el crecimiento económico. ¿Y cuál es la diferencia? Que en términos ideológicos, cuando estamos hablando de ideología, nos estamos viendo que no se acepta crítica, es decir, no hay nada malo, y si hay algo malo es perfectible. Es decir, nos ponemos como una careta que nos imposibilita ver la realidad del asunto. Y la realidad pasa mucho en que las políticas de desarrollo que se han implementado en toda América Latina han fracasado.
Y con el fracaso de las políticas, con esto voy a terminar, ¿ustedes creen, muchachos, que también ha fracasado la idea del desarrollo? ¿Podremos en algún momento tener los mismos niveles de bienestar que los países del primer mundo? Con esa pregunta me despido. Un fuerte abrazo.